Bueno, pues aquí estamos, una semana más. Yo también vendo empresas. El Tito Eduardo ha sido padre, así que está liado en otros menesteres. Padre tardío, pero bueno, ahí está, contento y feliz. Bueno, antes de empezar, llamada a la acción, para los que os vais antes, que no se me escapéis. Hemos creado un infoproducto, un curso de ventas modernas con IA, no de IA con ventas, sino de ventas con IA. Lo tenéis en la web, outbounders.es, formación ventas B2B con inteligencia artificial. 200 pavillos. ¿Para quién? Pues para el vendedor que quiere reciclarse, que dice, joder, yo no me quiero quedar atrás, no me puedo quedar atrás, y que sin embargo su empresa, por H o por B, pues no está haciendo nada en este sentido y no quiere esperar. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hablar con un crack. La verdad que es un crack, porque he visto su perfil, yo lo voy a conocer hoy. El otro día le conocí, pero nada, 15 minutos estuvimos. Así que le voy a conocer hoy. Ignacio Gaminde, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado, mil gracias por la invitación. Pasando un poco de calor, pero contento y feliz. O sea que Eso está bien, sí. No tenemos que perder la sonrisa ni la felicidad. Llueva, truene, haga calor, da eh, igual. Hay que estar eh, bien, joder. exacto, y más si nos dedicamos a las ventas, ¿no? Que Más que nos, estamos de ahí. verdad, ¿qué más se puede pedir, joder? Nos Exacto, dedicamos a las ventas, estamos exacto. bien, somos guapos, somos fuertes, somos sanos. Estás en Menorca, yo estoy aquí en Madrid. Bueno, no pasa nada, ya me iré. Así Claro. que, ¿qué más se puede pedir, joder? Bueno, Exacto. oye, que encantado de que estés aquí. Vale, vamos a hablar con Ignacio de un tema que es muy interesante y que creo que vas a poder aportar mucho valor, que es cómo crear una cultura de ventas de alto rendimiento, pero cuidando al equipo, sin quemar al equipo. Y creo que vas a aportar mucho, porque ahora nos se va a presentar un poco a sí mismo, pero algunos tips, ¿no? Ignacio, pues ha trabajado. Ignacio, lo primero es que, aparte de ser un profesional de las ventas, ha estudiado coaching y además ha jugado al rugby y además se ha dado la vuelta al mundo con una mochila y además ha trabajado no en cualquier empresa, sino en una empresa como Factorial liderando el equipo de ventas europeo. Y además acaba de montar hace poco una startup. Así que yo creo que vas a poder aportar mucho, pero bueno, oye, más allá de esta pequeña introducción que te he hecho, cuéntanos un poco más sobre ti y cuéntanos aquellos aspectos que quieras destacar, qué estás haciendo ahora, etcétera. Muy bien, pues oye, muchas gracias. Sí, la verdad que ya voy peinando canas, entonces me ha dado para hacer bastantes cosas y además soy culo inquieto, pero sobre todo para mí ahora lo más importante es que soy padre de Jimena, ¿no? Y Bueno. esa ha sido una gran aventura, o sea que aquí mi enhorabuena a tu compañero que le espera muchas alegrías y alguna que otra eh, constranza, porque yo no he sabido lo que era sufrir hasta que he visto mal a mi hija, o sea que llegas como, te lleva a otros niveles que nunca pensabas que existirían. ¿Qué edad tiene la niña? Dos 2 añitos. añitos, sí. Bueno, yo que también peino canas mucha más que tú, os saco ventaja a los dos porque yo tengo dos de Ostras. 24 y de 22 años. Yo fui padre más o menos a los 28. Vale, o sea que tú ya vas por muchos niveles más que nosotros, o sea, Sí, ya lo has vivido ya. sí, sí. Pues sí, pues bueno, soy padre y por supuesto ahora pues soy fundador, como decías, de una startup de inteligencia artificial que nos dedicamos sobre todo a apoyar a los vendedores, ¿no? Un poco lo que decías tú, ¿no? De cómo poder poner la inteligencia artificial al servicio del vendedor, como también habías comentado. Me he dedicado toda mi vida al mundo comercial, ¿vale? Y uno de los KPIs que siempre me ha obsesionado ha sido la conversión, ¿no? Que era un poco la manera que yo tenía de justificar, ¿no? O de tal, de que el equipo, ostras, estaba progresando. Luego sí que es verdad que puedes mirar mil cosas, precios medios, origen de los leads y tal, pero al final la conversión es, oye, si tú aumentas la conversión significa que si mantienes el resto de los KPIs, ¿no? Pues que el equipo está progresando, es cada vez mejor a la hora de vender, etcétera, ¿no? Y entonces lo que hemos liderado desde Combo es la herramienta para impactar en la conversión, ¿no? Entonces, y a partir de aquí, bueno, pues lo hacemos de diferentes maneras, pero está siendo Ujú. ahora pues esa emprendeduría, ¿no? Y esa startup que es la que me evoca todo el tiempo, excepto el que paso con mi hija. Muy bien. Lleváis más o menos año y medio, vais a hacer, ¿no? Correcto, correcto, año y medio. Vale. Un poco por entender mejor desde una perspectiva que yo me quede más claro. Es decir, con Combo lo que hacéis es facilitar a los vendedores el mejorar sus tasas de conversión. Y por lo que entiendo de Combo, lo que hacéis es, por un lado, facilitar la búsqueda de los contactos ideales y sus datos de contacto, facilitéis la parte de cómo empezar a hacer engagement, conexión con ellos,
Y exacto. básicamente, no sé si esto describe así a grandes rasgos lo que hace la herramienta. Sí, o sea, bueno, ¿Quieres añadir esto algo? sí, o sea, básicamente atacamos todo el funnel. O sea, primero somos una extensión, ¿vale? Porque lo que vemos es que hay muchas herramientas que se están posicionando. Y al final el vendedor lo que no necesita es otra herramienta, igual el de SalesOps sí, ¿no? Por ejemplo, un Clay, ¿vale? Es una herramienta fantástica, pero no se la puedes dar a un SDR, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos diseñado es una extensión que se integra directamente tanto en el CRM como en LinkedIn y a partir de ahí te ayuda en todo lo que es el funnel, ¿no? Buscas leads, buscas teléfonos, Combo te lo da. Ostras, ¿no sabes cómo prepararte una llamada? Combo te da los icebreakers. Ostras, ¿quieres hacer 3 4 touchpoints desde el propio Combo? Puedes enviar LinkedIn, puedes atacar por WhatsApp, puedes atacar por mail. Ostras, no sé muy bien qué escribirle, pues le puedes poner variables dinámicas y con un prompt nosotros te ayudamos y te inspiramos a escribirle un mensaje, ¿no? Y a partir de ahí también lo que hacemos es, como sabemos que la llamada es hoy en día sigue siendo el gran canal, ¿no? de generación de reuniones, pues a partir de ahí lo que también hacemos es analizarte la llamada y en base a una llamada que tú tengas como la llamada 10, ¿vale? Pues a partir de aquí te decimos cómo de bien lo estás ejecutando mientras en base a esa llamada 10, en base a lo que el Head of Sales quiere que hagas cuando llames o en base a los top performers. Nos gusta mucho crear esta parte del producto con los top performers para que puedas ver, ostras, el top performer está haciendo o siguiendo más o menos este patrón de llamada. Luego todos sabemos que en la llamada luego es un juego y un baile y un circo, ¿no? Pero, oye, ¿cómo de bien me estoy acercando o alejando sobre esos patrones? Te damos un gráfico araña, te decimos, te damos recomendaciones en base a la IA, etcétera, etcétera. Y luego hemos construido la escuela de ventas donde, bueno, pues al igual que tú, ¿no? Pues tenemos un podcast, vamos invitando a VPs de ventas, CREOs y tal, y en esa escuela de ventas básicamente lo que hacemos es grabar píldoras con todos los invitados sobre Muy lo que bien. ellos sean mejor. Entonces son píldoras que van desde forecasting, generación, inteligencia emocional, de todo. A mí me hiciste una demo cuando nos conocimos hace unas semanas y la verdad es que fue una demo corta, es verdad que no profundizamos a tope, pero me Mm, encantó. Ya te lo dije, me encantó, me gustó muchísimo la idea de que sea una extensión, eso me pareció súper potente, porque al final, joder, tú no, el vendedor, el SDR, la persona, el profesional de ventas está en su entorno y idealmente eso de tener que andar saltando a 20 interfaces, pues no deja de ser un tema que pierdes eficacia y eso me gustó muchísimo. Y tenéis, es verdad, que una aproximación distinta a otras herramientas que hay por ahí de este segmento. Y ya profundizaré, ya tendremos oportunidad de verlo más en detalle, porque la verdad que, como te digo, me gustó muchísimo. Vamos a meternos en el tema que hoy quería charlar contigo, que es pues, cómo liderar equipos de venta, ¿vale? Desde una perspectiva en la cual no se pierda equipos de venta donde hay una cierta presión, ¿vale? Donde hay ujú. una tensión en alcanzar y en convertir y en llegar a las métricas. Pero cómo compaginar eso con no quemar al equipo, ¿no? Con esa parte de cuidar lo humano, de tenerlos motivados, de que también estén contentos. Y ahí tú tienes mucha experiencia, porque has liderado, pues yo no sé cuánta gente tendrías cuando estabas de director del sur de Europa en ventas en Factorial, pero no sé si 80, 90, 100 personas seguramente. Ujú, efectivamente. Desde esto tienes mucho que decir, porque además es un tema que, joder, para mí tiene un mérito y una dificultad muy grandes. ¿Cuáles son para Mm. ti los mayores retos a la hora de manejarte en este tipo de entornos profesionales con vendedores? Pues fíjate, yo el mayor reto lo tuve en Weekend Desk, porque yo el mayor reto lo tuve en Weekend Desk porque yo era un chaval de 22 años, ¿vale? Que siempre me había encantado las ventas y la negociación, sobre todo la negociación, yo quería ser diplomático en su momento, luego vi que, pero luego vi que por estudios nunca iba a llegar, ¿vale? Y en cambio en ventas pues era todo como mucho más rápido, ¿no? Entonces entré en Weekend Desk y ahí enseguida, ostras, pude conectar bien con los hoteles, ahí entramos todo lo que eran las cuponeras, ¿no? Entonces a partir de ahí era una venta, bueno, eran negociaciones súper agresivas y ahí quien conseguía el mejor precio, ¿no? Pues era el que se llevaba el gato al agua. Y ahí fue un poco mi escuela, ¿no? Ahí realmente entré, que era el becario de la country manager, por así decirlo, y a partir de ahí, pues la cosa fue yendo muy bien, fue creciendo. Y el primer reto lo tuve cuando yo con 24 años empecé a liderar a gente que me doblaba en edad, ¿no? Y claro, Sí, ahí hay para mí fue un poco el pistoletazo, ¿no? Perdona, aquí ibas a decir algo, disculpa que te he cortado. no, te estaba sintiendo, estaba diciendo que sí, que efectivamente, que menudo reto, ¿no? Porque además, eso, te doblan la edad, o tienes, ¿no? Con lo cual el ganarte, el ganarte cierta autoridad o cierto ascendente sobre personas más mayores que uno, pues
efectivamente, tiene una dificultad importante. Exacto, exacto. Y encima yo venía de la escuela del rugby, porque yo llevaba jugando a rugby desde los 10 años. Y a mí ahí, como decía muy bien mi entrenador, esto no es una democracia, es una dictadura. Y te callas, Ujú, ¿vale? Y ujú. luego hablaremos de todo lo bueno del rugby, ¿no? Sí, sí, Pero sí que es verdad que yo venía de asentir y callar, y cuando yo entro en una empresa, pues yo asiento callo, a mí me dicen negocia, yo negocio a muerte e intento dar siempre mi 200%, y cuando empiezo a liderar equipos espero que la gente reaccione como yo. Y ujú, ahí fue donde pues me llevé el primer chasco tremendo, muy joven, ¿vale? Y ahí fue donde realmente dije, vale, después de que la segunda persona me dijera, Ignacio, aquí te quedas, me largo, ¿sabes? Y mi jefa me dijera, oye, Ignacio, tú has vendido muy bien, pero o aprendes a gestionar equipos o vuelves solo a vender, ¿sabes? claro, Y es le que son dos dije, temas que no tienen por qué estar unidos. Es decir, un buen vendedor puede ser un nefasto gestor o viceversa. totalmente, totalmente. Entonces ahí dije, vale, Ignacio, aquí vas a tener que empezar a aprender, ¿vale? Y esa ha sido un poco una de mis grandes obsesiones, ¿no? Además, la empresa también nos empezó a poner formación, lo cual para mí fue un plus, ¿vale? Porque para mí es muy importante que yo también fui a buscarla, ¿vale? O sea, no me quedé solo con la de la empresa, sino que yo de mi bolsillo me empecé a pagar cursos, formación, tal y que cual. Y a partir de ahí, a partir de esos cursillos, pequeñas formaciones y tal, derivé en hacer el máster, ¿no? En desarrollo directivo, liderazgo, inteligencia emocional y coaching, que hice con el AE, y ahí fue como ya el gran detonador, ¿no? Ahí aprendí una de las dinámicas de equipo que más me ha impactado y que desde que la aplico mejor me ha funcionado, que es el construir alianzas, ¿no? Y saber diferenciar qué es un grupo, qué es un equipo y qué es un equipo de alto rendimiento, ¿vale? Ujú, Son cosas que igual parecen fáciles, ¿vale? Pero son muy diferentes, ¿no? Y muchas veces todo el mundo se obsesiona con ir al equipo de alto rendimiento, pero muchas veces no necesitas un equipo de alto rendimiento. Muchas veces ok, necesitas entender, oye, en qué posición de madurez está tu equipo y cómo les puedes tú acompañar para cumplir con los objetivos, porque muchas veces un grupo puede hacer el trabajo sin necesidad de ser un equipo, y muchas veces un equipo, con ser un equipo es suficiente, no necesitas un equipo de alto rendimiento, ¿sabes? ujú, Lo que pasa es que generalmente en los equipos comerciales, pues para llegar a las cuotas, pues sí que la excelencia comercial necesita un equipo de rendimiento, y eso necesita de un líder que sea capaz de fomentar y que sea capaz de contratar talento, y que sea capaz de hacer que el talento trabaje muy bien entre sí. Y ahí es donde yo creo que está la clave, ¿no? En cómo una de arena, una de cal, una de tal o cual, cómo empiezas a gestionar todo eso, y ahí está la dinámica, por ejemplo, de la alianza, que ayuda mucho, ¿no? No sé si te estoy contestando, me estoy enrollando, que a veces me lío no, un no, no, poco. no, sí, me estás Sí, contestando. sí. Lo que pasa es que vas sacando muchos temas, ¿no? Y Sí, me gustaría ir parando y profundizando en alguno de ellos, ¿no? claro. Eh, a ver, para mí esto que tú has hecho y que parece que has hecho con éxito, ¿no? Para mí ya te digo, es una dificultad enorme y yo en varios podcasts donde hemos hablado o ha salido este tema, me reconozco, por ejemplo, una debilidad en mí. Yo no soy especialmente, no es que sea nefasto, pero desde luego no soy bueno gestionando equipos, ¿vale? O bien porque tengo poca mano izquierda en determinados momentos, o bien porque no sé motivar, por H o por B, con lo cual el reto que tú tenías y que fuiste aprendiendo me pareció muy interesante. Entonces, has mencionado algunas cosas como una de los aspectos que me han resonado es lograr ser equipo. ¿Qué quieres decir con esto de lograr ser equipo? Bueno, porque muchas veces, ¿no? Nos juntan a cuatro personas y nos dicen, Ujú, sois un equipo. ¿Y qué pasa? Que somos un equipo porque tú lo dices. O sea, si yo digo que esta piedra es azul, esta piedra es azul. O sea, entonces, en el momento en que juntas a personas, somos un grupo. A partir de aquí, si tú creas como empresa las condiciones para que nosotros podamos devenir en ser un equipo, ujú. podremos empezar a construir para ser un equipo. Pero cuando Claro, porque juntas a personas... ser un equipo implica tener y vivir y sentir que hay una serie de objetivos comunes y no solamente individuales. Implica que, oye, sois un equipo, muy bien, pero es que yo con este señor me llevo mal, que me cae mal este tipo, ¿no? Y además yo a él también, ¿no? Entonces ahí aparecen fricciones, Exacto, aparecen piques también en ventas. Es bastante habitual, pues este tío que me da aquí, que me ha pisado el cliente, oye, que esto lo estaba gestionando yo, ¿no? Aparecen ahí una serie. Entonces tú, claro, te refieres a que ser equipo es lograr una especie de coherencia interna
y de construcción de un objetivo mancomunado, ¿no? También, de alguna forma. No, no Sí, solamente un individualismo que también hace falta, pero también una mezcla de, ¿no? de cohesión, ¿no? Fuerte. sentir los colores. O sea, para mí la diferencia, o sea, Sentir los si, colores. Ahí viene el tema del rugby, ¿eh? Puedes enlazar. claro, sí, sí, el sentimiento de pertenencia para mí Ujú. es una de las claves para empezar a construir un equipo, ¿no? O sea, hay una pirámide muy bonita que es la de Patrick Lencioni que habla de cómo construir equipos de alto rendimiento, ¿no? Y la pirámide de Patrick Lencioni siempre habla que la base es la confianza, Ok. ¿vale? Entonces, la confianza es algo que no se da, ¿vale? La confianza es algo que se gana, ¿vale? Claro, se construye, Entonces, claro. claro, se construye. Entonces, a partir de aquí, las empresas lo que tienen que buscar es qué espacios genero yo para que se construya esta confianza y, sobre todo, qué reglas voy a poner para que también esa confianza luego se pueda volver en una orientación a poder gestionar el conflicto. Porque esa sería la segunda parte, ¿no? O sea, primero necesito confianza para poder gestionar el conflicto de una forma sana. Porque el conflicto no es malo, o sea, hoy en día también es, ostras, si tal dice tal, es que es un saboteador o no sabe trabajar en equipo. Joder, la gente que es buena, muchas veces es difícil trabajar con ellas en equipo, pero porque dan su opinión. Y luego el problema es que hay gente que no sabe diferenciar lo personal de lo profesional, ¿no? Entonces, si te dan y te dicen, ostras, es que me has robado el lead, oye, perdona, el lead era de la empresa, ¿sabes? ¿Qué acciones has hecho tú para que yo pudiera haber interferido en esta presión comercial? Hace 45 días que no lo contactas, tío, pues esto no tiene nada contigo a nivel personal. Yo simplemente he visto una oportunidad y la he aprovechado, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que si no hay confianza, eso se queda debajo de la alfombra. Y cuando eso se queda Claro. debajo de la alfombra se va haciendo grande y luego explota. Entonces, vamos como por fases, ¿no? Primero es construir un entorno de confianza. ¿Para qué? Para poder ser coherentes a la hora de gestionar el conflicto. Una vez la gente Ujú, es capaz de gestionar el conflicto, es cuando empieza a sentirse responsable sobre sus acciones. Y cuando la ujú. gente empieza a ser responsable sobre el objetivo común, ¿no? Que es el que siempre pone en todos los libros, ¿no? Un equipo es cuando alguien tiene un objetivo común, sí, pero para llegar al objetivo común estás construyendo todo lo que hay que hacer y eso sería la construcción, ¿no? Confianza, conflicto, una vez tengo el conflicto soy responsable y una vez soy responsable me oriento hacia los resultados, Muy ¿no? bien. ¿Cómo se llama la pirámide esta, dices? Patrick Lencioni. Patrick Lencioni Patrick Lencioni. Ah, está, bien. creo que se llama Las disfunciones porque él justo lo trabaja al revés, ¿no? En plan, él trabaja desde cuáles son las disfunciones de los equipos para no ser un equipo, ¿no? Y para Ujú, no convertirse en un equipo de alto rendimiento. Y entonces él lo va trabajando. Diferentes formas de verlo, pero a mí me gusta verlo desde esta manera, ¿no? Desde, oye, cómo vamos yendo fase a fase para ujú. construirnos en un equipo. Y luego para mí la diferencia entre equipo y el equipo de alto rendimiento es justamente en lo que has comentado tú, es en la parte emocional. Es decir, Ok. en el rugby, si me permites una pequeña anécdota, ¿cómo Sí, lo ves? claro. ¿Sí? Claro, Vale, claro. pues en el Es que rugby, además esto es muy interesante porque tú tienes como perspectivas muy diversas desde el deporte, desde el coaching, desde la experiencia práctica en la empresa y, joder, claro que sí. Me encanta lo del rugby. A ver qué nos cuentas. pues mira, cuando el primer año que yo entré a jugar a rugby, debía tener 11 12 años, empecé en el Barça además, porque en el rugby en España acaba siempre por que tu padre había jugado, el amigo de tu padre, o tu primo, o tu vecino, o sea, es raro que un niño vea la tele y diga, ostras, quiero jugar al rugby, ¿no? Entonces suele ser por conexión. Entonces los chavales que nos encontramos ahí, pues todos éramos poco bichos raros, ¿no? Que habíamos acabado en el rugby con 11 años, o por el padre, o porque en mi caso era porque yo no conectaba con el fútbol. Un tío que de Mm, 1,90 m, que siempre había sido muy patoso, me gustaba el deporte, pero los deportes que se jugaban ni era bueno en tenis, ni era bueno en fútbol, ni era bueno nadando y nada, ¿no? Entonces, mi padre me dijo, pues espabila, haz un deporte y no sé por qué diablos, pues acabé ahí. Total, que el primer partido que jugamos empezamos a entrenar, pensábamos que éramos buenos y el primer partido fue contra la Samboyana. Nos metieron 90-0. hostia. 90-0. Bueno, nos dieron hasta en el carne. No las veíamos ni venir. O sea, éramos malísimos. Pero nuestro entrenador nos cogió y nos dijo, porque claro, en ese momento estábamos todos con la lagrimilla, ¿no? En plan, tan humillado. O sea, estábamos por los suelos. Y nos A dijo, un tiro. claro, claro. Nos dijo, si os quedáis, porque claro, él pensaba, Buah, después de esto me quedo sin equipo. ¿Sabes? Nos dijo, si os quedáis en 4 años ganamos a esta gente. Ujú. ¿Vale? Te digo, era un entrenador que yo lo quiero toda mi vida, pero más duro que, o sea, pero ahí se tal y dijo, si os quedáis conmigo y tal, no sé qué, en 4 años ganamos a esta gente. Pues en 4 años estábamos jugando la final del Campeonato de Cataluña contra Sant Boi ¿Ganasteis o no? y les ganamos.
Ay, Ganamos ay. el campeonato de Cataluña, fuimos al campeonato de España, llegamos a la final del campeonato de España y la perdimos, ¿vale? Cuando perdimos la final del campeonato de España, ¿vale? Haciendo cervezas con el equipo que la había ganado, que eran los de Sevilla, Ujú. ¿vale? Ambos coincidimos en una cosa. Nuestros equipos, ninguno eran los equipos favoritos. La Samboyana eran más grandes, más rápidos, tenían internacionales ya de las categorías inferiores, o sea, no éramos favoritos para nada. Pero llevábamos muchos años jugando juntos, nos habíamos comido mucha mierda juntos y éramos colegas. Y nosotros, Qué yo bueno. sabía, claro, yo sabía después de 4 años jugando con esto, cuando este decía así, pues por dónde iba a ir el balón, sabía que este iba a flyar este placaje porque se le estaba yendo al Claro, hombre claro. malo, le íbamos Les a ayudar. conocías, les conocías, Nos conocíamos les perfectas, conocías. sabíamos de qué Y había, calzábamos. había rivalidad, pero también había amistad, ¿no? Había un respeto, ¿no? Un respeto, una confianza, como decía la pirámide. Exacto. Y para mí la amistad era muy importante. O sea, a mí cuando dicen, no, Hombre, yo en el trabajo no vengo a hacer amigos. Le digo, perfecto, serás un equipo fantástico. Pero, hostia, si no vienes a hacer amigos, crear un equipo de alto rendimiento sin hacer amigos, a mí me cuesta. Me cuesta claro, porque es porque, que, es que tienes que tener cierta vinculación emocional un poquito más allá del compañerismo más de base, porque a veces hay que cubrirse, a veces hay que ayudarse, a veces hay que echar un hombro, a veces, tío, tienes que, oye, tío, mira, este está. Al final, esa parte que decías también de la pirámide, de la responsabilidad, la responsabilidad implica hacerse cargo de algo. Hacerse exacto, cargo, sí, de mi trabajo, pero también si yo tengo ese sentimiento de marca, ¿no? O de camiseta, también me hago cargo de los que están a mi lado, también, ¿no? Me hago cargo de la situación en su globalidad. Y eso es un poco exacto. lo que pasa en el rugby, ¿no? Que también, aunque estos son los contrarios, pero tío, Jesús, estos somos colegas también, ¿no? Sí, Entonces, ahí yo hay creo que eso está muy una enriosado. rivalidad sana, por así Sí, decirlo. está muy enriosado porque también te digo que con los de Sevilla nos dimos hasta en el carnet, ¿vale? Y luego te hablas con unos, pero igual no te hablas tanto con otros, o sea, Ya, ya. pero sí que es verdad que yo más que ir contra el equipo contrario, que también, es con el equipo, ¿no? Y yo los equipos de alto rendimiento que he visto en el área comercial, pues tíos, iban de cervezas juntos. Mm. ¿Sabes? Y se iban de cañas y compartían muchos vínculos y yo creo que eso, eh, a mi modo de ver, hoy en día es básico si quieres tener un equipo de alto rendimiento, que ojo, no siempre vas a necesitar un equipo de alto rendimiento. Igual con un equipo te basta y te sobra y prefieres marcar muy bien las directrices, prefieres marcar muy bien las reglas, tal y que cual, y oye, pues perfecto, ¿sabes? Vale, pero oye, quería, Ignacio, porque esto está genial, todo esto que estás comentando, pero ahora yo me voy al papel de ese entrenador, ¿no? Que te mete en el vestuario y le Sí, dice, tíos, hemos perdido, pero os hago una promesa, ¿no? Vamos a trabajar juntos y yo voy a liderarlo, yo os voy a liderar para que llegar en un plazo más o menos razonable, pues a llegar al objetivo tal. A la hora de construir esta pirámide de forma sana, a la hora de construir alianzas, al final el manager tiene un papel fundamental, del líder, ¿no? El que está gestionando básico, a ese equipo. totalmente. Y entonces, bueno, ¿cuál es tu estilo de gestión? Hay líderes que tienen carisma. O sea, no se sabe muy bien por qué. El Mm. carisma es una especie de cualidad difícil de describir que hace que la gente quiera seguirte, ¿no? Ven en ti un ejemplo y te quieren seguir. Inspiras a través del ejemplo. Otros son porque tienen un estilo de gestión de acompañar mucho, de estar muy pendientes. O sea, ¿qué tienes que decir sobre esto? Estilos de gestión de equipos de ventas. Pues fíjate, yo creo que nunca he sido un líder muy carismático. De hecho, Ujú, o sea, cuando me he ganado la capitanía en los equipos de rugby, que al final pues fui capitán en la Samboyana, en la selección catalana y tal, yo creo que no ha sido por un tema de carisma ni nada de esto, sino ha sido por un tema de compromiso. O sea, mi estilo de liderazgo siempre ha sido de estar 100% comprometido con el equipo y a partir de aquí intentar ser la mantequilla, ¿no? O la ujú, mantequilla que une las piezas. Creo que cada uno tiene que saber en qué es fuerte, ¿vale? Y si eres un líder carismático, pues fantástico, ¿sabes? Porque entonces ya todo te va a venir mucho más rodado, ¿vale? Pero para los que no tenemos este aura, ¿vale? Que yo no creo para nada que la tenga, ¿vale? Pues nos toca currar y te toca saber identificar en qué eres fuerte y en lo que eres fuerte, oye, pues como dicen los ingleses, ¿no? Double down, o sea, lo meto todo, ¿vale? Y en lo que soy flojo lo delego. Y lo hago ujú. presente, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca he sido un tío muy estructurado a nivel de procesos. He sido organizado para mi propia gestión,
pero no he sido un tío muy analítico, muy tal. Pues siempre me he intentado buscar a gente en el equipo que le pudiera empoderar, ¿vale? Dando esa parte de rol, ¿vale? O apoyándome en compañeros que igual tuvieran esa parte más fuerte, tal, y por supuesto yo dando algo a cambio, ¿vale? Ujú, Porque si no, no funciona esto, ¿vale? Entonces, y siempre lo que he intentado en los equipos, desde que lo aprendí en el máster, es generar alianzas, ¿no? O sea, creo que muchas veces las empresas tienen muy claro cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus valores, pero a veces un equipo tiene que tener su propia visión, tiene que tener su propia misión, tiene que tener sus propios valores, que no vayan en contra de los de la empresa, pero no tienen por qué ser los mismos. Si una empresa, por ejemplo, tiene que uno de sus valores es la cooperación, me parece fantástico, pero si un equipo comercial lo que quiere es competir, pues hay que dejarle que el equipo comercial compita para que luego con sus clientes cooperen. ¿Me ujú, explico un poco por dónde voy? Entonces, siempre he sido muy fan de, para establecer esa mantequilla, ¿no? O ese chicle y ayudar a que el engranaje sea cada vez más potente, intentar generar unas alianzas donde desde un principio se establezcan cuáles van a ser nuestra misión como equipo, cuál va a ser nuestra visión como equipo, qué es lo que queremos conseguir de cara al año que viene como equipo, y a partir de ahí qué valores queremos que sean reconocidos dentro de nuestro equipo. Y cuáles son las normas que queremos seguir, ¿no? Porque muchas veces el problema de que se metan cosas debajo de la alfombra es ujú. porque la gente no tiene muy claro dónde están las líneas grises. Entonces, algo que me gusta siempre hacer es esto, ¿no? Oye, vamos a establecer cuáles son las líneas rojas, ¿vale? ¿Qué es lo que premiamos dentro de este equipo y qué es lo que no premiamos? En mi caso, por ejemplo, que vengo de la escuela de la crisis y de tal, pues para mí era una línea roja si llegabas tarde. Me he tenido que ir amoldando, ¿sabes? Pero es algo que pongo encima de la mesa y digo, para este equipo, si alguien La llega tarde, puntualidad es un valor. o no lo es. Ojo, porque me he Ujú. tenido que comer muchas cosas. He estado en equipos donde para ellos la puntualidad no, porque había gente que venía de fuera, había gente que no sé qué, había gente que prefería quedarse más tarde, pero llegar más tarde porque las mañanas pues prefería ir al gimnasio, tal y que cual. Y yo me he tenido que comer mi valor de Ya, puntualidad que bueno, para... sí, pero al final, o sea, a lo que vas es que al final en esta construcción de alianzas es establecer de forma más o menos mancomunada entre el equipo y tú, establecer entre todos las normas, las reglas del juego. Exacto. Y eso luego hace mucho más fácil tu trabajo como manager. Claro, Porque ya se establecen unas normas, ya generalmente se establecen unos roles. Y cuando la gente sabe muy bien lo que tiene que hacer, hostia, la cosa ya está muy rodada. claro. ¿Sabes? A partir de ahí ya todo puede ser mucho más fácil. Luego, evidentemente, pues el día a día, pues siempre hay cosas, siempre va a haber cosas externas que no puedas controlar, siempre hay que gestionar conflictos y más en equipos grandes, ¿vale? Y ahí para mí la clave está en ir empoderando a los managers, ¿no? Y ir Claro. haciendo este tipo de formación a los managers para que luego los managers sean capaces de Claro, irlo porque replicando en gestionar cascada. a 5, 6, 7, vale, pero gestionar a 100, 100 y pico es inviable tú solo, eso está claro. Oye, sobre Exacto. estilos de gestión, yo veo dos tipos de estilos de gestión en los managers. Veo una que es como muy tradicional y es la que más me encuentro, que es el manager de despacho, ¿vale? El manager de despacho analiza métricas con el equipo, se sienta, tienen reuniones de forecast, intenta estar informado sobre el avance de cada uno en su progreso comercial y es un estilo como más tradicional y que no acaba a mí de encajarme en cuanto a los resultados. Y luego veo otro estilo de gestión que se da más en empresas, pues lo veo mucho en empresas del tipo tuyo, de scale-ups o de startups, lideradas por gente quizás más jóvenes, que se basa más en un estilo de gestión, sí, de revisión, de despacho, de ver métricas, de ver números, de tener reuniones en grupo, pero se basa sobre todo mucho en acompañar para comprender dónde están los problemas y en ayudar a resolverlos, pero implica acompañar, implica bajar al barro. Porque claro, ¿cómo voy a saber yo en qué te tengo que ayudar a ti si no sé nada sobre ti, si no te he escuchado tus llamadas, si no te he acompañado a reuniones de discovery, si no... Y eso implica una mayor carga de trabajo, porque tienes que estar, es inviable para hacerlo en equipos de 100, pero de alguna forma, no sé, ¿cómo ves tú estos dos estilos de gestión? Sí, Y los has esto, vivido en las empresas en las que has trabajado y bueno, coméntanos un sí. poco. Sí, a ver, yo también en mi caso siempre he sido un apasionado de las ventas, entonces nunca he querido dejar de vender en ninguno de mis cargos, ¿vale? Incluso ¿Ok? cuando gestionaba el equipo comercial en Weekends, ni cuando gestionaba el equipo comercial de Apartool, ni el de Factoria, ni nada, ¿no? O sea, siempre me ha encantado vender y lo he disfrutado, entonces para mí era, hostia, quiero sacar huecos en mi agenda para poder seguir vendiendo. Hay un libro, que ahora no me acuerdo de quién era, pero era, no sé si era el de Legacy de James Kerr,
que hablaba de una cifra que me pareció muy interesante, ¿no? Que decía que a partir de que, o sea, si gestionas menos de 8 tíos, tienes que ser individual contributor. Tienes que ser capaz de aportar tu granito de arena a la facturación mensual, anual, me da igual. O sea, tienes que ser capaz de vender, ¿vale? A partir de 8 es donde empieza a entrar el dilema entre cuánto tiempo pasas gestionando y cuánto tiempo pasas tú como individual contributor, ¿vale? Pero ahí básicamente lo que dice es que llegado a los 9, el 70% de tu tiempo debería ser acompañamiento. Y el otro 30% debería ser, pues eso, que si análisis de métricas, que si gestión, que si no sé qué, que si no sé cuánto, ¿sabes? Entonces, para mí el trabajo del manager es ese, es el acompañamiento al equipo, que lo puedes hacer desde diferentes prismas, que lo puedes hacer desde diferentes, hay gente que le gusta que la acompañes, hay gente que no porque se siente más pisada, hay Ujú, gente que es bueno que vaya solo a escuchar. Yo he aprendido yendo a demos con compañeros donde yo chitón y a claro, escuchar y a ver claro. cómo lo hacen y tal, porque es el top performer y solamente quiero ver cómo diablos lo está haciendo para ver, oye, y no quiero mancillar, ¿no? Ni desviar nada porque yo esté ahí, que ya lo estás haciendo solamente por tu presencia, por ser el jefe, por lo tanto, cállate y asiente y pregúntale solamente qué necesita, ¿vale? Aprende y a partir de ahí replica en los que no sean top performers, ¿no? Entonces, comulgo contigo en eso, también puedo entender de que, bueno, pues gente más de la vieja escuela, que es lo que han mamado, pues Claro. en su día igual funcionaba porque el entorno igual no era tan cambiante, no era tan volátil, y como a sus jefes les funcionó, pues ellos creen que a ellos les puede seguir funcionando. Yo creo que eso está destinado al Yo he fracaso. visto muchos directores comerciales o em, managers que no salen del despacho. O sea, que no se les pasa por la cabeza acompañar a sus vendedores a reuniones. No, me lo encuentro y más de una vez. O sea, no es algo que sea raro, ¿eh? Pues ahí el problema es que, claro, el Excel te lo aguanta todo, ¿no? Pero Claro, la realidad puede ser otra totalmente diferente y el mercado cambia más rápido que nunca y al final esta gente lo que va a estar es cada vez más y más desconectada de la realidad. totalmente. Entonces, y es una pena porque al final son las personas que tienen que tomar las decisiones para encauzar el barco, ¿no? Y si no saben qué hay debajo del barco, no saben cómo está el mar ni qué viento sopla, pues cómo diablos vas a tomar buenas decisiones. No pueden saberlo solo en base a métricas, ¿no? Porque, oye, Correcto. esta persona tiene buenas métricas, como tú dices, es un top performance, pero ¿por qué? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo llama? ¿Cuál es su tono? ¿Qué dice? ¿Qué no dice? Y al revés, ¿no? Entonces tienes que bajar al barro, si no, ¿cómo leches, cómo vas a saber cómo ayudar o cómo poner en valor lo que hacen otros para que otros lo vean como un ejemplo? O sea, es un poco de cajón, ¿no? Sí. Oye, otro tema que a mí me interesa mucho y que además lo he sufrido. ¿Cuál ha sido tu momento más duro de vestuario, por así decirlo, en ventas, ¿no? ¿Cómo detectas situaciones donde, joder, se me están quemando estos tíos, ¿no? Pues yo creo que la O qué situación más dura, crisis. sí, o sea, yo he tenido dos grandes situaciones muy duras de aprendizaje, las dos en weekends, que al final es donde estuve 9 años. Claro, muy La bien. primera fue cuando empecé a manejar, pues eso, lo que te decía, gente mucho más grande que yo y de repente, pues un par de area managers me dijeron, oye, ahí te quedas, chavalote, nos piramos. Y ahí fue como, vale, cajón de humildad y empieza a formarte porque aquí te estás perdiendo cosas, ¿vale? Y, y la segunda, bueno, esa fue la más grande en cuanto a management. Pero sí que es verdad que también en Weekend sufrimos bueno, estuvimos en unas épocas de hipergrowth total, ¿no? Donde estábamos batiendo récords, no parábamos de crecer, facturar, facturar. Y de repente llegó un día el CEO y nos dijo, vale, ya me habéis demostrado que sabéis facturar, pero ahora queremos ganar dinero. Y ahí, claro, de repente el coste en marketing, ¿no? ¡Fum! El coste en tal, ¡fum! El coste Sí, en sí. tal, ¡fum! ¿Sabes? Y ahora tienes que subir la comisión a los hoteles y ahora Sí, tienes oye, que es que... que además esto se ve mucho en empresas invertidas, ¿no? Que de repente es como barra libre, aquí lo que importa es vender y punto. Pero ¿cómo? Vender, punto, ya está. Ya, pero es que, oiga, es que aquí esto es muy barato, ¿no? No perdemos. Claro, ¡Que vendas, coño! claro, 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 claro. No, Pero no, luego es verdad, luego llega otro momento donde dicen, no, no, ahora tenemos que ser rentables. exacto. Yo eso creo que es algo que hoy en día está muy desvalorado. O sea, facturar es relativamente fácil si tienes pasta Sí, detrás, claro. ¿sabes? Con cobrar 1 euro, estás facturando. No, o incluso, pues oye, meto un presupuesto de marketing de la hostia, Claro. traigo leads, oye, que el CPC me sale a no sé cuánto, me da igual, vendo.
Vale, ganar dinero ahí esa es la tarea, ¿no? Entonces a nosotros hubo un año que nos dijeron, oye, habéis de ganar dinero. Y ahí fue donde al principio nosotros pensábamos, "Fua, si hemos facturado, ganar dinero chupado, ¿no?" Y de repente cuando empiezas a ver el impacto que tiene el ganar dinero, el cómo empiezan a recortar costos en el CAC, ¿no? En la adquisición, porque si no, nunca en tu vida vas a ser rentable, ahí es donde de repente sale la creatividad, ¿no? Y ahí aprendí algo muy, muy curioso, y es que ahí éramos colegas ya, llevábamos muchos años trabajando juntos, el equipo estaba muy rodado, habíamos hecho muchísimas dinámicas de equipo, o sea, teníamos un equipazo al final ya de esa época en Weekenders y éramos todos, hoy en día seguimos siendo colegas, ¿vale? Y la verdad es que esa confianza, ¿no? Y ese colegueo en que todos llevamos ya muchos años ahí, fue el que nos hizo sentarnos en una sala y decir, vale, ¿cómo hacemos ahora para aumentar los márgenes? ¿Cómo hacemos ahora para aumentar la comisión? Y empezaron a salir un mogollón de ideas, ¿vale? Que empezamos a apuntar en la pizarra, estuvimos toda una tarde mapeando empezamos con una pizarra y acabamos mapeando toda la sala en la que estábamos reunidos, y de ahí salieron dos, pero esas dos cambiaron el curso, ¿sabes? O sea, intentamos un montón y dos nos salieron bien, y esas dos cambiaron el curso. Entonces ahí me di cuenta del poder de la creatividad de un equipo unido, ¿no? Si tú eres capaz de, mientras las cosas van bien, generar espacios, climas, donde la gente cohesione, donde la gente, hostia, salga a tomar cerveza, salga a tomar tapas, se conozca, se tal, no sé qué, en el momento en que entre una crisis, que entrará, que en algún momento va a entrar, ¿vale? En el Claro. momento en que un mes nos vaya mal, en algún momento en que, hostia, los leads no caigan, las ventas no salgan, ha habido un nuevo competidor que está tirando precios, tal, no sé qué, hostia, si esa gente se lleva bien, tiene confianza entre ellas, las sientas a una sala, les expones claramente ¿cuál es el problema? Y les dices, señores, el problema es este competidor. Señores, el problema es esto. Tú como manager tienes que haber identificado qué diablos ha cambiado en el mercado por lo que antes estaba vendiendo, antes no, ¿no? Tienes que saber identificar y dices, esta es la causa. A partir de aquí, no vamos a salir de esta sala hasta empapelar todo esto con soluciones. Eso he aprendido que tiene un poder brutal y que funciona con todos los equipos Muy en bien. todas las áreas. Y al final la gente es brutal si le das el espacio y tienen la confianza, las ideas que salen desde el perfil más junior hasta el perfil más senior. Muy interesante, la verdad, Ignacio. Oye, vamos a hablar un poco de Combo. Me interesa saber cómo estáis organizados, cuántos sois a nivel, cómo vendéis en Combo. Sí, pues Por utilizando. ejemplo, el equipo, pues eh, cuánta gente lo conforman, si, por ejemplo, estáis todos en la misma oficina o trabajáis en remoto, porque eso también ¿no? ayuda a crear equipo. No es lo mismo estar Totalmente. cada uno en un lado que estar todos juntos. Bueno, cuéntanos un poco sobre Combo y cómo vendéis. Totalmente. Pues en Combo somos un equipo pequeño, muy lean, ¿vale? Lo que hemos priorizado es talento senior antes que ejércitos de becarios, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale? Tenemos ahora mismo dos ingenieros, un product designer, está mi socio y CEO, ¿vale? ¿Vale? Estoy yo y acabamos de fichar a un vendedor, ¿vale? A Rafa, Ujú. que está con nosotros en presencial en Barcelona, y la idea pues será ir creciendo de cara durante este verano y ahora ya, o sea, hasta ahora hemos puesto bastante de la carne en el asador en la parte más de ingeniería, y Ok, ahora ya estamos empezando a meter en go-to-market. Pero por ejemplo con Rafa estoy encantado, al final es un chaval fantástico, venía a ser top performer en Amedit, o sea, venía a tener un background ya muy bueno a nivel de ventas. Y básicamente, como estamos organizados, es muy fácil. O sea, creamos las listas en combo. Básicamente en combo ya nos permite crear listas de eh, nuestro ICP, afinarlo muy, 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 muy bien. Y a partir de ahí, pues cada semana nos creamos una lista, ¿vale? Y entre Rafa y yo y Ale, pues vamos haciendo los diferentes touch points, vamos, o pero sea, vas, estáis tres en ventas, ¿no? Os sí, apoyáis en vuestra propia herramienta, faltaría más, ¿no? exacto, exacto. Y hacéis mucho temas de prospección outbound, por lo que veo. O sea, es puramente prospección outbound, una cadencia de contactabilidad, donde vais pum, 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 y vais generando las reuniones de discovery y vais avanzando. Es un proceso de outbound puro, vamos. Outbound puro. Luego sí que es verdad que tenemos el podcast también, que de ahí, bueno, pues van saliendo algún que otro lead, tenemos el El posicionamiento podcast orgánico y es el tal. que tenéis en YouTube, ¿no? Exacto, exacto. Vale. Tenéis que darle más caña, tenéis que meter más vídeos poco a poco. Vale, lo haremos. No sé cuál estás viendo tú, Ah, porque pues mira, estaba viendo uno que vi en tu perfil de LinkedIn. el de Combo AI. Espérate, Lo que te- te voy a decir cuál.
Tenemos En tu 200, perfil casi... de LinkedIn tenías puesto en una de las publicaciones destacadas Diario de un vendedor. Sí. Diario de un vendedor. Y me No, pero parece. Diario de un Vendedor es lo que yo voy publicando en LinkedIn. El podcast, Ah, entonces espera, aquí tienes un vídeo. Ah, bueno, pues dinos cuál es el podcast, así la gente, los eh, oyentes pueden ir a eh, echar un el, vistazo. el podcast de las ventas con Combo AI. El podcast de las ventas, vale. Luego te Genial. pasaré el enlace Sí, para que lo bueno, luego puedas lo busco, poner sí, sí. en la descripción. O sea, que a través del podcast también nos entran algunos leads, ¿no? Pero bueno, digamos que el 90% de las oportunidades os surgen debido a vuestra capacidad de hacer prospección comercial apalancándose en vuestra propia tecnología. 100%, 100%, Genial, exactamente. genial. Eso está fenomenal. Bueno, ¿qué fase para ti es la más dura del proceso de venta? ¿O dónde crees tú que hay que poner especial foco en vuestro caso? Te pongo un ejemplo. Para mí, aparte de la prospección, que es la más difícil, ¿no? El conseguir abrir nuevas puertas, la parte que para mí tiene mayor dificultad y mayor importancia es precisamente la inicial, la del discovery, la del poder hacer buenas preguntas, el intentar salir de esa reunión con una información suficiente en base a lo que hayas preguntado y a lo que hayas generado conversación para discriminar, ¿no? Para cualificar adecuadamente y ver dónde realmente que merece la pena poner el foco. Creo que ahí se le da poca importancia en general. No, no digo que vosotros lo digo en general, ¿vale? Sí, sí. O sea, hay como dos fórmulas, ¿no? Hay una fórmula que es la más tradicional y luego la que se está llevando más ahora, que dicen, ¿no? Que en lo que es el embudo de una demo, ¿vale? El Ujú, 40% debería ser discovery, el 20% debería ser propuesta de valor y el 40% debería ser cierre, ¿no? O sea, ujú. como si fuera 40, o sea, dicen, oye, si haces un buen discovery y haces un buen cierre, tienes el 80% hecho, ¿no? Esa yo creo que es lo que nos ha funcionado hasta ahora. Pero yo creo que ahora, en un mundo cada vez más competitivo, donde realmente los productos y los servicios cada vez es más difícil diferenciarse, yo creo que un buen vendedor es capaz de ser un experto en su campo, ¿no? Y explicar muy bien en qué se diferencia. Un fantástico vendedor es capaz de entender cuál va a ser el futuro deseado de esa persona que va a ganar gracias a mí, ¿no? Y lo que Eso es muy vamos en... interesante, lo de cómo pasarle de A a B, Exacto. de un futuro imperfecto, de un presente imperfecto a un futuro más o menos favorable, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y lo que dicen es, ostras, pues los buenos vendedores se pasan, o sea, un vendedor normal pasa el 90% explicando qué hace y el 10% en el impacto en que tendrá. El gran vendedor es el que te habla el 90% de cómo será tu futuro y el 10% en qué haremos para llegar hasta ahí. Y ahora hay otra corriente, ¿no? Ya que habla de él, oye, ¿cómo me hace sentir? ¿No? Y al final, el gap de la confianza, ¿no? Se dice que cada vez es más difícil conseguir esa confianza y por lo tanto el cómo te hace sentir una persona dentro de la demo es lo que puede marcar la diferencia entre el uno y el otro, ¿no? Bueno, Bueno, eso está clarísimo que lo que más se valora a la hora de decidir por qué le compré a esta empresa y no a esta otra, que suma hasta un 50 y pico por ciento según muchos estudios, es la experiencia que yo he tenido con Ignacio en este proceso en el cual Ignacio intenta venderme algo. O sea, es esa conexión de. Siempre lo decimos del libro este tan famoso de Challenger Sale, ¿no? De, joder, totalmente, me ha ayudado a navegar entre alternativas, me ha mostrado cosas que a mí ni se me habían ocurrido, me ha comentado posibles sitios donde me puedo cometer equivocaciones o errores, me ha generado confianza, en definitiva. Eso es fundamental. Pero para totalmente. eso, Ignacio, ¿no crees tú que el Discovery sigue siendo fundamental? Porque ¿cómo leches te voy a poder yo a ti ayudar a pasar del estado A al estado B si no sé dónde estás hoy, si no comprendo nada sobre ti, si no te hago las preguntas adecuadas, si no detecto si tienes uno, dos o tres espacios de mejora o puntos de dolor, ¿no? Sí, sí, sí. Lo único aquí, igual también un poco para diferenciarme, ¿no? Un poco, pero, o sea, creo que el Discovery depende mucho de la persona que tienes enfrente, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, me acuerdo una vez cuando estaba justamente en Factorial que, o sea, hubo unos que me pusieron, o sea, yo iba con el tiempo muy justo, ¿vale? Iba con el tiempo muy justo, iba de reunión en reunión. Estaba viendo esa demo, pero realmente mi cabeza no quería estar ahí, quería estar en la siguiente reunión que iba a tener. Y el tío se me puso a hacer preguntas sobre cómo me iba a sentir a mí el que mis comerciales tuvieran esto y lo otro, ¿vale? Espera, y me estaba poniendo de los nervios. Era en plan, tío.
dame ya tu best shot, o sea, hazme el efecto wow, y si me interesa, no te preocupes que yo ya luego te explicaré lo que tengas que saber, ¿no? Entonces, Ujú. creo que el tío este, por ejemplo, no me supo leer para nada y luego le hice un ghosting terrible y luego fui un fatal tal, pero porque me puso de los nervios con esas ganas de discovery, de tal, de no sé qué, ¿no? Entonces, creo que tenemos que saber leer a la gente, ¿no? Y hay con gente que el discovery o sea, evidentemente el discovery va a ser necesario en el proceso de venta, pero hay gente que igual necesita un discovery muy cortito, que tú le hagas el wow y ir haciendo el discovery mientras le estás haciendo la demo. Hay gente que no, que necesita, ¿no? Pues perfiles más amarillos, más emocionales, tal, ¿no? Oye, pues hagamos el discovery mucho más amplio. Y hay gente que lo único que quiere es ver rápidamente si le vas a aportar valor o no y decidir él cómo le vas a aportar valor. Y tú ahí, como mucho, puedes, desde una opinión muy humilde, decirle, oye, ¿cómo podría ser un flujo a través de tu producto o tu servicio? ¿No? Y cómo podría ser algo que él pudiera ganar a través de eso, dejándole siempre a él la capacidad de decidir, pero marcando muy claro los next steps. O sea, yo nunca he sido Sí, muy... está bien lo que dices, porque a ver, el discovery no es un interrogatorio, no debería ser un interrogatorio, no es Exacto, preguntar, preguntar, preguntar sin tú argumentar, es generar una conversación natural, ¿vale? Pero esa exacto. conversación natural para yo poder es difícil, ¿eh? Porque efectivamente tienes tú también razón. Hay gente que está más abierta a que a lo mejor indagues más antes de tú lanzarte. Hay otras que son más impacientes y lo que quieren ver es, oye, pero cuéntame, cuéntame tú, ¿no? O sea, es verdad que hay que saber leerlo, pero joder, yo creo que para que realmente provocar ese wow, primero tienes que encontrar el el que le duele. O sea, si no sabes qué le duele, si no sabes el ¿cómo le vas a Claro, provocar el wow? pero Porque el si, wow se lo puedes provocar por aquí o por aquí, sí, pero si eres un ¿no? experto en tu campo, normalmente el ya sabes dónde le va a venir. Sí, a ver, evidentemente tú cuando lanzas una pregunta es porque sabes, en base a tu experiencia, que en el 80% de los casos, un director de una persona que hace prospección normalmente tiene estos puntos de dolor. Plausiblemente, probabilísticamente le dolerá Ex- aquí y hacia ahí dirijo la pregunta. Sí, sí, está claro, está claro. Exacto. Exacto. O sea, yo soy más fan de, por ejemplo, no dejar un follow-up sin agendar. Y ahí sí que me puedo volver muy picky. En Ujú. plan, cuando me dicen, no, ya te diremos algo, vale, perfecto, oye, sé que me vais a decir algo, pero ¿qué os parece si agendamos ya un huequecito simplemente para saber, para tener esto todo eso? No, de Sí, verdad, que es sí, que te diremos algo. Mira, es sí, que tengo sí. el calendario a full. O Eso sea, está muy bien. tal, no sé qué, o sea, prefiero ponerme mucho más picky en no perder el follow-up y tener siempre una reunión agendada de seguimiento si no han decidido en el momento de la reunión de cuál va a ser el próximo paso, ¿sabes? O sea, oye, no salir de ahí sin la Y reunión. arrancar el compromiso. Exacto. O sea, prefiero. Fijar el compromiso de alguna forma. Aunque Exacto. sea un compromiso mínimo, pero fijar el compromiso. Exacto. Me vuelvo mucho más picky ahí que si en la parte del Discovery empiezo a hacer alguna pregunta y veo que el tío me está soltando bastante seco, digo, oye, voy a por mi wow, me la voy a jugar toda en uno a que esto le va a molar. Y si le mola, entonces empiezo el Discovery. Claro, es ¿Sabes? que también depende mucho esto que estamos hablando, que además hay ciertos puntos de contacto y otros donde tenemos ciertas dudas mutuas. Es verdad que también depende mucho del tipo de producto y de tu ciclo de Totalmente. venta y depende mucho de, Totalmente. ¿no? Oye, pero no es lo mismo, por ejemplo, yo cuando yo a veces me la juego y alargo el discovery. Por ejemplo, el otro día pues tuve una reunión con una empresa grande industrial y, joder, pues tuvimos una reunión más o menos de unos 45 minutos. Yo al finalizar la reunión, la verdad que la persona se abrió, ¿no? Se generó mucha conversación y al final de la reunión yo no le propuse nada, le dije, mira, déjame que reflexione sobre lo que me has comentado y en unos días pues vuelvo a ti cuando haya comprendido bien y analizado y digerido todo esto que me has contado. Ahí no me da miedo alargar el discovery. Incluso la siguiente reunión que he propuesto es una especie de diagnóstico con él y con su equipo. Porque, claro, yo vendo consultoría. Son proyectos de Claro, ciclo de venta más largo, con un ticket medio, pues a lo mejor de 20.000 o 30.000 o 40.000 euros, vete a saber. Entonces ahí me claro. puedo permitir el estar seguro de comprender mejor la situación para afinar en el diagnóstico. No es lo No, mismo esto que un SaaS, no, tiene y un ciclo de venta mucho más rápido. te lo compro a tope. O sea, venta transaccional, tickets de menos de 1.000 euros al año, por ejemplo, Claro, tienes que ir a de huello, tienes que ¿sabes? ir más rápido. Tienes que ir más Exacto. rápido. Tickets grandes, pues te explayarás más. Y lo que está claro es que si consigues hacer un gran discovery, luego aceleras el ciclo de venta. Porque esto lo he Claro. vivido yo también en venta consultiva con tickets enterprise.
¿vale? Me acuerdo una vez que hicimos un discovery de 3 horas que tuvimos que parar a mitad para hacer pipi, ¿sabes? En plan, oye, nos damos un break y continuamos Claro, y luego acabó la reunión y dijimos, oye, continuamos mañana y continuamos al día siguiente, ¿sabes? claro, porque aunque sea muy rápido, pero joder, no es lo mismo, por ejemplo, tú, en relación a una posible necesidad que tenga yo sobre prospección, pues no es lo mismo saber, oye, nosotros solucionamos tres tipos de problemas. Por un lado, market research, el localizar, ¿no? Por otro lado, la parte de secuencias de contactabilidad. De estas dos, ¿dónde tienes el problema principal? Como que a lo mejor te digo, no, no, aparte del market research, aparte de los datos de contacto, no tengo ningún problema porque me compré una base de datos. Pues oye, pues a lo mejor tengo que enfocarme más en lo otro y no hablarle de la Claro. de las capacidades, ¿no? O sea que ciertas preguntas de cualificación básicas son imprescindibles, eso sí. Oye, se nos ha ido el tiempo, macho. Son menos nada, menos dos, son las 2 ya casi. Vale. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Perfecto, Vamos a hablar aquí perfecto. hablando. Genial. Me ha encantado charlar contigo. He aprendido mucho. Me has hecho reflexionar sobre esto último, esto que hemos hablado de hasta qué punto alargar, no alargar el Discovery. Le voy a dar una vueltecita. Y antes de irte, pues si se te queda algo en el tintero, pues es el momento de que No, lo para todos menciones. aquellos de la comunidad que quieran probar combo, pues oye, pues pueden entrar en wewitgetcombo.com, ¿vale? Que tenemos un trial de 7 días. Para todos aquellos que estén preguntándose cosas del rugby, las ventas, decirles que el rugby es el mejor deporte del mundo, ¿vale? Y que están súper ligados. Y nada, ha sido un placer compartir este espacio contigo. Mil gracias. Y te espero en Barcelona para que hagas tú el podcast conmigo. Joder, pues cuando quieras, para allá que me voy. Pues nada, Venga. muchas gracias Ignacio por este rato con nosotros y haberme ayudado a desarrollar este episodio. Y a vosotros, querida audiencia, pues ya sabéis, llamada a la acción final. Meteros ahí en la web de Odonders y bichear, ya está. Tenéis ahí lo del curso este online para aquellos vendedores que quieran acelerar y mejorar en el tema de las ventas IA. Y a los que sois de empresa, llamarme y hablamos. Venga, un saludo a todos, hasta la próxima, chao. Chao.